El sonido que rompió nuestro matrimonio no fue un grito ni un portazo, ni siquiera el chirrido de neumáticos en la noche. Fue el suave y susurrante golpe de la cartera de una mujer al caer en el suelo del pasillo. La cartera de Diane. Buscaba a tientas las llaves, con una sonrisa forzada dibujada en el rostro mientras intentaba hacer malabarismos con el bolso, una bolsa de la compra y el correo. Me acerqué para ayudarla, un reflejo afinado durante una década de convivencia. Pero mis ojos se clavaron en el pequeño trozo rectangular de papel carbón amarillo que se había soltado de las abarrotadas entrañas de la cartera. Allí yacía, inofensivo, casi invisible contra el roble color miel de nuestro suelo. Un recibo. Lo agarré antes de que mi cerebro lo procesara por completo. Su nombre, Diane Thorne, estaba arriba. Debajo, una dirección que reconocí con una fría confusión. Una casa de empeños en un barrio sórdido, de esos lugares con letreros de neón descoloridos y ventanas enrejadas, y luego la línea de pedido que me heló el aire en los pulmones. Anillo de diamantes para dama de 1,5 quilates, talla XL, engaste vintage. Vendido. Hace 3 horas. Por $400. El anillo de mi abuela, el que le puse a Diane en el dedo bajo un dosel de pinos centenarios, con el sol filtrándose entre las hojas mientras nos prometíamos para siempre. El que juró no quitarse jamás, por nada del mundo. Su valor no residía en los quilates ni en el corte, sino en los 70 años de feliz matrimonio que ya había presenciado en la mano de mi abuela. Era un legado, un símbolo de amor eterno. Y se había ido, canjeado por el precio de un televisor usado. Un olor metálico, agudo y ácido, inundó mi boca, traición. Ya no era solo una palabra en un libro. Era una sensación física, un veneno que se filtraba en mi torrente sanguíneo. Mi mano, la que sostenía el frágil papel amarillo, empezó a temblar. Era un temblor que empezó en las yemas de los dedos y se extendió por mi brazo, una sacudida sísmica de comprensión. Encuentra tus llaves, pedí, con una voz inquietantemente normal, la voz de un extraño en mi propia garganta. Finalmente, se rió, un sonido frágil y tintineante. Empujó la puerta, dándome la espalda. No me había visto recogerla. Estaban escondidos en el bolsillo lateral, los pequeños terrores. Entró a toda prisa en la cocina, con la bolsa del supermercado crujiendo, felizmente ajena a la granada que acababa de detonar en el pasillo. Me quedé paralizado, con el recibo apretado en el puño, $400. La cifra parecía absurdamente pequeña, un insulto añadido a la herida. ¿Qué podía valer tan poco y costar tanto? Y entonces, como el objetivo de una cámara que se enfoca, me vino a la mente otro trozo de papel. Estaba en la encimera de la cocina, apoyado contra el frutero, donde llevaba 3 días. Un sobregrueso color crema con una advertencia clara y estampada en rojo. Último aviso, el banco, la ejecución hipotecaria. Una palabra tan fea que no había podido leerla bien. Supuse que era un error, un lío burocrático. Estábamos cómodos. Ganaba buen dinero como arquitecto, teníamos ahorros, o eso creía. De repente, el aviso de ejecución hipotecaria no era un error, era un motivo. Los 2 papeles, el recibo amarillo en mi mano y el aviso con sello rojo en la cocina, formaban parte de la misma historia terrible. Una historia que apenas comenzaba a leer, 18 horas después. La idea me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Nuestra cena de aniversario, mañana por la noche. Había reservado en Calín, el lugar con el que había soñado durante años. Un restaurante en una azotea con luces de la ciudad que brillaban como joyas esparcidas. Me había imaginado sentados allí, brindando, celebrando 11 años de lo que creía una sociedad, un equipo. Ahora, la sola idea era una burla. ¿Qué llevaría en el dedo? ¿Una mentira? ¿Un espacio vacío donde antes había una promesa? Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, un pájaro frenético y atrapado. El pánico era una marea creciente que amenazaba con arrastrarme. Quería irrumpir en la cocina, agitar el recibo en su cara, exigir una explicación, gritar hasta que me doliera la garganta. Pero un instinto frío y duro, un mecanismo de supervivencia que desconocía, me dominó. Reprimió la rabia, el dolor, la confusión, todavía no una confrontación abierta le daría el control. Lloraría,
Tendría una historia, una justificación envuelta en desesperación, diseñada para hacerme sentir culpable por estar enojada. La conocía, sabía cómo terminaría esto. No, esto requería algo más, no fuego, sino hielo. Con cuidado, alisé deliberadamente el pliegue del recibo amarillo. Mis manos estaban más firmes ahora, impulsadas por un propósito escalofriantemente claro. Doblé el papel en un cuadrado pulcro y lo guardé en el bolsillo de mi pantalón. Lo sentía pesado, como una piedra. ¿Todo bien, cariño? Llamó desde la cocina. Oí la puerta del refrigerador abrirse y cerrarse. Respiré hondo, evocando el fantasma del hombre que había sido hacía 5 minutos. Sí, perfecto, respondí. Mi voz era el eco de una vida que ya había terminado, justo cuando recogía el correo. Entré a la cocina con una sonrisa dibujada en el rostro. Estaba guardando leche, con la mano izquierda apoyada en el mostrador. La piel desnuda y pálida, donde debería haber estado el anillo de mi abuela, estaba de espaldas a mí, oculta. Ella lo sabía, lo había estado ocultando a propósito. La premeditación de todo fue lo que realmente me destrozó. Levantó la vista, con una sonrisa radiante e indiferente. ¿Cansada?, preguntó, te ves un poco pálida. «¿Qué día tan largo?», dije, sintiendo las palabras como ceniza en la boca. Creo que me relajaré un poco antes de decidir qué cenar. Al pasar junto a ella, mis dedos rozaron la piedra fría e implacable de mi bolsillo. No iba a relajarme. Iba a desmantelar nuestra vida, pieza por pieza, antes de que se derrumbara por completo. Nuestro aniversario era en 18 horas. La hipoteca vencía en 6 días. Y por primera vez en nuestro matrimonio, yo tenía un secreto. La luz de la mañana era gris e implacable, descoloriendo nuestro dormitorio. Lo había visto deslizarse por el alféizar de la ventana, sin haber pegado ojo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el recibo de la casa de empeño, las letras negras y definidas sobre el papel amarillo enfermizo. Diane dormía a mi lado, un sueño profundo y tranquilo, con la respiración pausada y regular. Verlo me llenó de una furia silenciosa y furiosa. ¿Cómo podía descansar tan tranquila mientras nuestro mundo se desmoronaba? ¿Mientras un pedazo del alma de mi familia yacía bajo un mostrador de cristal polvoriento? Me deslicé fuera de la cama, con cuidado de no hacer ruido. En la quietud estéril de mi oficina en casa, el plan que había estado cimentándose en mi mente toda la noche parecía menos una elección y más una necesidad. Fue un acto desesperado de supervivencia. Cogí el teléfono, con el pulgar sobre el número de atención al cliente de nuestro banco. Este era el punto de no retorno. La música de espera era una interpretación metálica y desangelada de una pieza clásica que no podía nombrar. Me irritaba los nervios, ya de por sí alterados. Cada segundo que pasaba era un segundo en el que podía perder la determinación. Un segundo en el que podía recurrir al camino habitual de la confrontación y el eventual perdón a regañadientes. Pero la imagen de su dedo desnudo, la forma tan calculada en que lo había ocultado, me mantuvo firme. Buenos días, se ha comunicado con United Mutual Bank. Les habla Brenda. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? La voz era alegre, automatizada. Buenos días, Brenda, dije con mi propia voz, un graznido bajo. Me aclaré la garganta. Necesito reportar una presunta actividad fraudulenta en mis cuentas. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas e irreversibles. Bien, señor, sin duda puedo ayudar con eso. ¿Me puede dar su nombre completo y los números de cuenta que le preocupan? Le di mi nombre, Marcus Thorne. Leí los números de nuestra cuenta corriente conjunta, de nuestros ahorros conjuntos, de las cuentas que habíamos creado juntos, la base financiera de nuestro matrimonio. Con cada dígito, sentía que se rompía un cordón. ¿Y podría describir la naturaleza del supuesto fraude? Dudé. ¿Qué podía decir? Mi esposa empeñó el anillo de mi abuela para cubrir una deuda que desconocía. Parecía una locura. Sonaba patético. Tengo motivos para creer que se están retirando y transfiriendo fondos sin mi autorización, dije. Las empresas hablan sintiéndose más seguras, más distantes. Quisiera congelar inmediatamente todas mis cuentas, corrientes, de ahorros, líneas de crédito, todo. Bloquearlo todo. Nada entrará ni saldrá sin mi consentimiento expreso, verbal y presencial.
Entiendo, señor. Por motivos de seguridad, una vez que se active la congelación, se desactivarán todas las tarjetas asociadas a estas cuentas. Y no se permitirá ninguna transacción. Esto se aplicará a todos los titulares de cuentas. Eso es exactamente lo que quiero, dije, y la confirmación me dejó un sabor amargo. Hubo más preguntas, verificaciones de seguridad, las aburridas minucias del protocolo financiero que me parecieron surrealistas dadas las circunstancias. Por fin, la alegre voz de Brenda regresó. Muy bien, señor Thorne, se ha activado la congelación en todas las cuentas especificadas. Se han implementado nuevos protocolos de seguridad. ¿Puedo ayudarte en algo más hoy? No, Brenda, dije, con una fría resolución que me invadió. Has sido de gran ayuda. Colgué el teléfono y me quedé en el silencio de mi oficina. La casa seguía en silencio. Afuera, el mundo despertaba. Coches arrancando, pájaros cantando, los sonidos cotidianos de una mañana de martes normal. Pero dentro de casa, acababa de accionar el interruptor general de nuestra vida. Había cortado la electricidad. Tardó menos de una hora. Mi teléfono sonó y su nombre apareció en la pantalla, Diane. Lo dejé sonar, viendo cómo la pantalla se iluminaba y se apagaba una y otra vez. Inmediatamente después, recibí un mensaje de texto. Marcus, mi tarjeta fue rechazada en la gasolinera. ¿Es vergonzoso? ¿Puedes llamarme? Me quedé mirando el mensaje. La banalidad del asunto, una tarjeta rechazada en una gasolinera, era casi cómica comparada con el abismo que se había abierto entre nosotros. Otra llamada, la ignoré de nuevo, y luego otra. Esta vez contesté. Me recosté en la silla, sintiendo el cuero fresco contra mi piel, y me preparé. Marcus, ¿qué demonios pasa? Su voz ya no sonaba confusa. Era aguda, con un toque de pánico. Mi tarjeta de débito fue rechazada, mi tarjeta de crédito fue rechazada. Intenté sacar dinero del cajero y decía que la cuenta estaba restringida. ¿Qué hiciste? La acusación fue inmediata, no lo que pasó. ¿Pero qué hiciste? Ella lo sabía. En cierto modo, ella sabía que no era un fallo fortuito. Mantuve mi voz serena, fría, un reflejo perfecto del hielo que se había formado alrededor de mi corazón. Congelé las cuentas. Se hizo un silencio atónito al otro lado de la línea. Podía oír el zumbido lejano del tráfico, los sonidos del mundo del que de repente se había quedado fuera. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Con qué argumentos? No puedes hacer eso sin más. Sí, puedo, respondí con calma. Mencioné una presunta actividad fraudulenta, que, al parecer, no era mentira. ¿Fraudulenta? ¿De qué hablas? La indignación en su voz fue una obra maestra. Por un breve instante de locura, casi dudé de mí misma. Y entonces dejé caer el primer zapato. $400, Diane, ¿eso era todo lo que valía para ti? ¿Mi abuela? El silencio que siguió fue diferente. No estaba aturdida. Era culpable, pesada, sofocante y absoluta. La tenía. El recibo de la casa de empeños en mi bolsillo parecía un arma cargada que acababa de disparar. ¿Cómo?, susurró con la voz entrecortada. La función había terminado. ¿Cómo lo supiste? No eres tan cuidadoso como crees, dije. La frialdad en mi voz me sorprendió incluso a mí mismo. La pregunta más importante no es cómo lo supe, sino por qué lo hiciste. Marcus, no lo entiendes, empezó. El tono de súplica familiar se apoderó de ella, el que usaba cuando gastaba demasiado o se le olvidaba algo importante. Puedo explicarlo. Iba a recuperarlo, te lo prometo, solo lo necesitaba. No, la interrumpí, con una sola palabra afilada como una navaja. No te atrevas a decirme que lo ibas a recuperar. Vendiste una parte de mi familia, una parte de nuestra historia, por $400. No me preguntaste, no hablaste conmigo. Me la robaste, Diane, a mí, a nosotras. Y lo hiciste a mis espaldas mientras me sonreías. Tenía que hacerlo, gritó, con la desesperación a flor de piel. No había otra opción. Siempre hay otra manera, le respondí. Se suponía que debíamos hacer las cosas juntos.
Lo rompiste todo. ¿Y qué? ¿Nos cortas el dinero? ¿Me dejas tirada sin ni siquiera gasolina? Igual que pretendías empeñar mi anillo sin preguntar, respondí, con un sabor a victoria y ceniza. No esperé su respuesta. Colgué la llamada, el silencio en la habitación volvió a llenar el espacio donde había estado su voz. Me levanté y me acerqué a la ventana de la cocina, contemplando el césped impecable que habíamos pasado los fines de semana perfeccionando. En la encimera, estaba el aviso de ejecución hipotecaria, un monumento silencioso a nuestra ruina. El pago de la hipoteca vencía en 6 días antes de que el banco pudiera iniciar oficialmente los trámites para la expropiación de nuestra casa. Antes de ayer, esa fecha límite era nuestra crisis compartida. Ahora era mi ventaja. Había congelado las cuentas. Tenía los activos líquidos, o lo poco que quedaba. Tenía todas las cartas en la mano. Y por primera vez desde que encontré ese maldito recibo amarillo, sentí algo más que dolor. Sentí poder. El calor de la tarde era opresivo. De esos que ablandan el asfalto y hacen que el aire brille sobre el pavimento. Era el escenario perfecto para la escena que se desarrollaba ante mí. Estaba aparcado frente a un taller mecánico de 2 plazas llamado Trevor's Tune-Up. El nombre, pintado con letras alegres y descascaradas, desmentía el estado de deterioro del edificio. El reino de óxido y grasa de mi cuñado. Mi aire acondicionado estaba a tope. Pero un sudor nervioso aún me corría por la espalda. Llevaba 1 hora aquí, observando, esperando. Después de nuestra llamada, Diane desapareció. Mis mensajes no recibieron respuesta. Sabía que no volvería a casa. No podía mirarme a la cara y sabía exactamente a dónde correría. A él, Trevor. Era el hijo que Diane siempre había tenido en la mira. Un hombre caótico y encantador, un agujero negro, capaz de entrar y salir de cualquier situación con su propia ayuda. Era familia, su familia. Y a sus ojos, eso perdonaba multitud de pecados. Los constantes planes para enriquecerse rápidamente, la serie de negocios fallidos, la constante necesidad de un préstamo a corto plazo que nunca devolvía. Lo había tolerado por el bien de Diane, considerándolo un desastre inofensivo. Empezaba a comprender lo equivocado que estaba. Un sedán destartalado, el coche de Diane, estaba aparcado descuidadamente cerca de la entrada. A través del gran escaparate manchado de grasa de la sala de espera de la tienda, podía verlos. Diane caminaba de un lado a otro, gesticulando desesperadamente. Trevor estaba apoyado en un mostrador, con los brazos cruzados, y su expresión era una máscara de indiferencia aburrida. Incluso a 50 metros de distancia, podía sentir la energía desesperada que irradiaba. Estaba rogando. Apagué el motor, el repentino silencio hizo que la escena pareciera más inmediata, más teatral. Observé cómo sus súplicas parecían intensificarse. Ella lo agarró del brazo. Él se la quitó de encima, con el rostro torcido en una mueca. Esto era todo. Bajé la ventanilla y el aire húmedo con olor a gasolina me golpeó como una ola. Sus voces, al principio tenues, se oían por la calle vacía. No puedo creer que lo haya hecho, Trev. Me interrumpió por completo. La voz de Diane era aguda, frenética. Trevor soltó una risa áspera, un sonido como el rechinar de un engranaje. ¿Qué esperabas, Dee? Empeñaste el anillo de su abuela. Ese tipo no es un completo idiota. Lo hice por ti, por nosotros, chilló con la voz quebrada. No tenía opción. Sí, bueno, las decisiones tienen consecuencias, dijo, pateando una rueda suelta. No la miraba, tenía la mirada fija por encima del hombro de ella. Parecía acorralado. Entonces su actitud cambió. Se irguió, su postura perezosa desapareció, reemplazada por una energía tensa. Golpeó con fuerza una pesada llave inglesa que sostenía sobre un banco de trabajo metálico. El ruido fue tan agudo y violento que me hizo estremecer en el coche. Esto no ayuda, Diane, gritó, con un gruñido bajo que se oyó claramente en el aire quieto. La señaló con el dedo. $400 es una miseria. Ni siquiera cubre los intereses de esta semana.
Se dirigió furioso hacia la pequeña y desordenada oficina al fondo del garaje, un lugar que solo había visto lleno de piezas polvorientas, catálogos y facturas sin pagar. Diane, como un cachorro al que acaban de patear, lo seguía de cerca, con los hombros hundidos en la derrota. «Lo prometiste», gritó, y su voz resonó levemente desde el interior de la oficina. «Me prometiste que todo este asunto de las apuestas estaba resuelto. Juraste que ya habías terminado». Me incliné hacia adelante, con las manos agarrando el volante. Apostar, por supuesto. Era la pieza que faltaba, la respuesta simple y desagradable a una pregunta que ni siquiera sabía cómo formular. Todas las veces que Trevor había estado a rebosar de dinero, seguidas de semanas de estar sin Blanca. Las historias vagas sobre un buen dato bursátil o una inversión segura, todo era mentira. La voz de Trevor irrumpió desde la oficina, ya no era un gruñido, sino un rugido de pura desesperación. Que se lo digan a los que quieren sus 50.000 para el viernes. Diles que ya está todo arreglado. ¿Crees que se puede razonar con ellos? No les importan las promesas, Diane. Les importa el dinero. $50,000? La cifra me impactó como un puñetazo. Me dejó sin aliento, sin aliento, sin aliento del coche, sin aliento del mundo entero. Era una suma astronómica, imposible. Nuestros ahorros, antes de que se agotaran misteriosamente, nunca se habían acercado a eso. La ejecución hipotecaria, el anillo, el pánico de Diane, todo encajó con una claridad escalofriante. Los $400 no eran la solución. Fue un gesto patético y desesperado, como intentar apagar un incendio forestal con una pistola de agua. Sentí náuseas. Mi esposa no me acababa de traicionar. Había encadenado nuestro futuro compartido al ancla de la catastrófica adicción de su hermano y lo ayudaba, activamente a hundirnos en el fondo del océano. Entonces llegó el último y brutal golpe de efecto. «Este es tu desastre, Trevor», sollozó Diane, con la voz apagada pero audible. «Me arrastraste a esto». Su respuesta fue en voz baja, llena de veneno, claramente destinada a herir, a desviar la culpa, a convertirla en su escudo. «Sí, bueno, quizá tu marido no debería haberse casado con una familia de perdedores entonces». «¿Alguna vez pensaste en eso?» Él se hace el grande en su elegante despacho de arquitectura mientras nosotros estamos aquí abajo, en el lodo. No lo entiende, nunca lo entenderá. Una familia de perdedores, las palabras quedaron flotando en el aire, un epitafio para mi matrimonio. No solo hablaba de sí mismo. Hablaba de ellos, de una unidad, de un paquete que yo había firmado sin saberlo. Y en ese momento, me di cuenta de que la lealtad de Diane nunca estuvo realmente conmigo. Era un instinto tribal, un vínculo profundo e inquebrantable con la disfunción de la que provenía. No fue mi compañera en la construcción de una vida. Fue su cómplice en destruirla. Estaba sentado en mi coche mientras el sol empezaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de estridentes tonos naranja y morado. El calor opresivo de la tarde dio paso a los primeros indicios de un frescor vespertino, pero no lo sentí. Estaba atrapado en un bloque de hielo, la magnitud de su engaño, la magnitud de la deuda, las lealtades infundadas. Era una madriguera de conejo más profunda de lo que jamás imaginé. Había venido buscando una confesión. Me fui con una declaración de guerra. Creyeron que no lo entendía. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. El camino a casa fue un torbellino. Las luces de la ciudad se reflejaban en mis ventanas, como una acuarela de una vida de la que ya no me sentía parte. La conversación que había escuchado en el taller mecánico se repetía en mi cabeza como un bucle continuo y atormentador. $50.000, una familia de perdedores. Él no lo entiende. Yo lo entendí perfectamente. Entendí que había sido un recurso, una red de seguridad que ellos creían tener derecho a cortar pieza por pieza para tapar los agujeros de su propio barco que se hundía. Cuando entré en la casa, estaba oscura y silenciosa, una tumba. Diane no estaba. Una pequeña parte vengativa de mí se alegró. No podría haberla mirado. No podría haber mantenido la fachada fría que tanto me esforzaba por construir. La ira de esa tarde se había convertido en algo más pesado, una profunda tristeza. No solo estaba perdiendo a mi esposa. Estaba perdiendo toda la realidad que había construido durante los últimos 11 años.
Cada recuerdo estaba manchado, cada risa compartida, una posible mentira. Me serví un vaso de agua, con la mano ligeramente temblorosa. Me quedé en la cocina, mirando el aviso de ejecución hipotecaria. Ya no parecía la amenaza principal. Era solo un síntoma de la enfermedad. La deuda de $50,000 era el cáncer, y era maligno. Mi teléfono vibró en el mostrador, sacándome de mi estupor. Era un mensaje de mi hermana, Sara. Hola, acabo de llegar a casa. Avísame si quieres que vaya o si solo quieres hablar. ¿Pensando en ti? Sara, mi presentadora. Era contadora forense, una mujer que vivía en un mundo de números y hojas de cálculo, donde todo tenía que cuadrar. Cuando la llamé después de congelar las cuentas, le di la versión básica. Diane había empeñado el anillo, y sospeché que tenía serios problemas financieros. Le pregunté si podía, en su calidad de profesional, revisar discretamente los extractos digitales a los que tenía acceso, para ver si estaba loco. Le respondí con una respuesta sencilla. ¿Puedes hablar ya? Su llamada llegó un segundo después. Marcus, ¿estás bien? Suenas fatal. Define bien, dije, y mi intento de humor fracasó. Acabo de pasar la tarde vigilando a mi esposa y a su hermano irresponsable. Dios mío, ¿qué descubriste? La voz de Sara ahora era pura formalidad, con la preocupación fraternal superpuesta a un enfoque profesional. Relaté la escena en el taller, con las palabras saliendo de mí en un torrente de ira e incredulidad. Le conté los gritos, la desesperación y la cifra que sentía como un peso en el pecho. $50,000, Sara, debe $50,000 a jugadores. Se oyó una profunda inspiración al otro lado de la línea. Por un momento, guardó silencio. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado. Era serio. Marcus, me alegra que hayas llamado, dijo lentamente. Iba a esperar a tener todo confirmado, pero necesitas saber esto ahora. He estado revisando los estados de cuenta conjuntos de los últimos 6 meses. Es peor de lo que crees. ¿Peor que 50,000? Pregunté, con una risa amarga escapándose de mis labios. Los 50,000 son solo la punta del iceberg, dijo en voz baja y seria. Eso es lo que debe Trevor. Me preocupa más de dónde viene el dinero que ha estado recibiendo. Hay docenas de transferencias pequeñas y medianas de su cuenta de ahorros conjunta a la cuenta corriente personal de Diane, una cuenta que ni siquiera sabía que tenía. Hablamos de 500 por aquí, 1,000 por allá, una y otra vez. Suman casi $30,000 solo en el último año. Me hundí en una silla de la cocina, con el teléfono pegado a la oreja. 30,000, nuestros ahorros, el dinero para un techo nuevo, para un viaje a Italia, para un futuro que ahora era una fantasía, todo había sido desviado sistemáticamente. Ella estaba alimentando su adicción, susurré, al darme cuenta. Nos estaba desangrando para mantenerlo a flote. Sí, lo era, confirmó Sara, pero eso no es lo peor. Empecé a revisar algunos de los nombres de las transferencias salientes de su cuenta comercial, las que Diane financiaba. No son solo casas de apuestas locales, Marcus. Uno de los nombres, un tipo que recibió 3 pagos separados de $5,000, es un conocido sicario de una operación de usura en la ciudad. No se trata de gente con la que se juega. Ya no te rompen las rótulas sin más. Te arruinan la vida. Van tras tu familia. Encuentran tus bienes y los confiscan de una forma u otra. La cocina parecía inclinarse sobre su eje. Ya no se trataba de ludopatía. Se trataba de peligro, peligro físico real. Diane no solo había estado cubriendo las apuestas estúpidas de su hermano. Nos había involucrado toda la vida con criminales violentos. Nos había puesto en la mira. ¿Qué hago, Sara? Mi voz era apenas un susurro. Toda la ira, toda la frialdad estratégica que había estado cultivando se evaporaron, dejando atrás un miedo puro y puro. Mi primer instinto fue llamar a Diane, gritarle, exigirle que me lo contara todo, enfrentarme a Trevor. ¿Para qué? ¿Para qué me molieran a palos? No hagas nada, dijo Sara con voz firme, alejándome del borde del abismo. No los confrontas, todavía no. No tienes idea de la gravedad de esto ni de quién más está involucrado.
Un animal acorralado es un animal peligroso, y ahora mismo lo está. Si delatas tu situación solo los volverá más desesperados e impredecibles. ¿Así que me quedo aquí sentada esperando a que el banco me quite la casa o a que algún matón aparezca en mi puerta? No, dijo con una nueva energía en la voz. Cambia de estrategia. Esto ya no es solo una disputa matrimonial. Es una batalla legal y financiera por tu supervivencia. Olvídate de la reacción emocional por un momento. Tienes que dejar de pensar como un esposo y empezar a pensar como un demandante. Documentas todo. La palabra flotaba en el aire, documentar. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que creas una fortaleza de pruebas, explicó, con su mente de contable forense tomando el control por completo. Te envío un correo electrónico ahora mismo con una lista. Quiero que revises todos los estados financieros a los que puedas acceder. Cuentas bancarias, tarjetas de crédito, carteras de inversión, documentos de tu hipoteca. Descarga y guarda cada uno en PDF. Quiero que crees una cronología. Revisa tus correos electrónicos antiguos y tus mensajes de texto. Busca cualquier cosa relacionada con Trevor, con el dinero, con su estrés o su secretismo. Anota fechas, horas, cantidades y cada transferencia a su cuenta secreta. Cada vez que mencionaba que él estaba en apuros, el día que llegó la notificación de ejecución hipotecaria, el día que empeñó el anillo. Creas un registro meticuloso e irrefutable de su engaño y del daño financiero que ha causado. Conviertes tu dolor en datos. Sus palabras atravesaron el miedo, dándome algo tangible a lo que aferrarme. Una misión, un cambio radical en mi enfoque. Había estado concentrado en la confrontación, el momento decisivo. Sara me ofrecía un camino diferente, más tranquilo, más frío y mucho más letal. Mañana, dijo, bajando la voz, voy a hacer algunas llamadas a un amigo especializado en este tipo de recuperación de activos y a otro que es un abogado de divorcios excelente y muy agresivo. Necesitas saber exactamente cuán profunda es esta madriguera, y necesitas protección cuando la verdad salga a la luz. Miré alrededor de la casa oscura y silenciosa. Ya no se sentía como mi hogar. Parecía la escena de un crimen, y yo era la investigadora principal. De acuerdo, dije, con la voz más fuerte, impregnada de un toque de su determinación. De acuerdo, puedo hacerlo. Bien, respondió ella. No hables con ella, no hables con él. Si vuelve a casa, sé un fantasma. ¿Ahora eres un coleccionista de hechos, Marcus? Ese es tu único trabajo. Tu ira es una carga. Tu evidencia es tu arma. Después de colgar, me quedé en la oscuridad un buen rato. Las ganas de gritar y romper cosas seguían ahí, como un carbón candente en mis entrañas. Pero las palabras de Sara le habían dado una nueva forma, un propósito. No me agotaría de rabia. La canalizaría. Lo convertiría en un caso frío, duro e irrefutable. Fui a mi oficina, encendí la computadora y, con la condenatoria notificación de ejecución hipotecaria a mi lado, comencé a indagar. Ya no era solo un marido traicionado. Estaba construyendo un caso contra la mujer que amaba y la familia que la había destruido. Los 2 días siguientes fueron una clase magistral de furia objetiva y metódica. Me movía por mi casa como un fantasma, mi existencia reducida al resplandor de una pantalla de ordenador y al crujido de papeles. Diane había llegado tarde a casa la noche anterior, entrando sigilosamente en la habitación de invitados sin decir palabra. Éramos 2 fantasmas rondando el mismo espacio, separadas por un abismo de mentiras y una deuda de $50,000. Seguí las instrucciones de Sara al pie de la letra. Ya no era esposo. Era archivista de mi propia destrucción. Descargué años de extractos, con el estómago revuelto con cada nueva transferencia descubierta de nuestros ahorros conjuntos a su cuenta secreta. La historia de su traición quedó escrita allí, en el frío lenguaje financiero. $500 un martes, $1,000 un viernes. Era una pérdida constante e incesante. Lo recopilé todo en una sola y aterradora hoja de cálculo. El total final de sus contribuciones secretas a la caída de Trevor superó los $32,000. Nuestro dinero, mi dinero, la última pieza de mi plan, la que sentía tan necesaria como dolorosa, era recuperar el anillo. No podía dejarlo allí, en esa tienda mugrienta, víctima de su caos.
Era la última pieza tangible del legado de mi familia, y no iba a dejar que se la quedaran. Entrar en la casa de empeños me hizo sentir como si me hubieran humillado públicamente. El aire olía a polvo y desesperación. Un hombre con aspecto aburrido y una camiseta manchada levantó la vista de un crucigrama. ¿Puedo ayudarle?, gruñó. Vengo por un anillo que le vendieron hace 2 días, dije con voz tensa. Un anillo de diamantes antiguo. Me miró con recelo. Aquí se venden cosas todos los días, amigo. ¿Tienes un recibo? No tenía la copia en papel carbón amarillo, esa era mi prueba. Pero tenía algo similar. Tengo una foto, una tasación detallada de un joyero y el nombre de quien te lo vendió, Diane Thorne. Sus ojos brillaron al reconocer su nombre. Sabía exactamente de qué anillo hablaba. Tras una tensa negociación, durante la cual tuve que pagarle $600, una prima de $200 por las molestias, desapareció en la trastienda. Regresó y dejó el anillo sobre el mostrador. Al verlo de nuevo, bajo las intensas luces fluorescentes, casi me desplomé. Parecía pequeño y vulnerable, manchado por el viaje. Lo recogí. El metal estaba frío. Lo guardé en mi bolsillo, su peso era a la vez un consuelo y una carga. Esa noche, preparé el escenario. En nuestra mesa de comedor de caoba pulida, la que habíamos comprado para nuestro 5º aniversario, coloqué 3 objetos. En el centro, extendí un mantel de terciopelo negro. Encima, coloqué el anillo de mi abuela, cuyo diamante reflejaba la tenue luz del atardecer, una estrella solitaria en un cielo oscuro. A su izquierda, coloqué el aviso de ejecución hipotecaria del banco, notificación final, una acusación descarnada. Y a su derecha, los papeles del divorcio, recién impresos, que mi nuevo abogado me había enviado por correo electrónico esa tarde. Luego esperé. Diane bajó 1 hora después, vestida con ropa deportiva, con el rostro pálido y demacrado. Se detuvo en seco en la entrada del comedor, observando con atención el cuadro que había creado. Ella vio el anillo primero, un jadeo ahogado escapó de sus labios. «Lo recuperaste», susurró, entrando con cautela en la habitación. Sus ojos estaban fijos en el diamante, con un destello de lo que parecía esperanza en sus profundidades. «Sí», dije, con la voz desprovista de emoción. Estaba sentado en mi silla de siempre, a la cabecera de la mesa, como un juez silencioso en mi propia casa. «No, gracias a ti». Su mirada finalmente se desvió hacia los papeles que estaban junto al anillo. Vio el encabezado, solicitud de disolución de matrimonio. La frágil esperanza en sus ojos se hizo añicos, reemplazada por un pánico absoluto. «Marcus, no», suplicó con la voz entrecortada. «Por favor, no hagas esto, podemos arreglarlo. Sé que metí la pata, sé que hice algo terrible, pero no puedes hacer esto sin más. No puedes destruir nuestro matrimonio por dinero». La audacia de su declaración, después de todo, fue impresionante. Fue la chispa que finalmente encendió mi ira fría y controlada. «Por dinero», repetí en voz peligrosamente baja. Me puse de pie, con las manos sobre la mesa. «¿Crees que esto es por dinero?» «Nunca fue por dinero, Diane. Se trataba de la confianza. Se trataba de la colaboración. Se trataba de los votos que hicimos». Tomé el anillo, sujetándolo entre el pulgar y el índice. Se suponía que este anillo significaba algo. Significaba los 60 años de matrimonio de mi abuela. Significó los 40 años de mis padres. Significó los 11 años que creía que teníamos. Lo vendiste. Vendiste nuestro pasado y nuestro futuro por $400 para alimentar su adicción. Estaba intentando protegerlo, lloró, con lágrimas corriendo por su rostro. Es mi hermano, estaba en problemas. Y yo soy tu marido, rugí, y el sonido resonó en la casa silenciosa. ¿Quién me protegía? ¿Quién protegía nuestro hogar, nuestro futuro? Destruiste nuestro matrimonio cuando priorizaste sus deudas sobre nuestros votos, Diane. Esto, dije, señalando los papeles del divorcio, es solo el papeleo. Es familia, Marcus, sollozó, recurriendo a la única defensa que le quedaba. Se supone que debes comprender a la familia. Se supone que debes ayudar. Si entendía a la familia, repliqué, con la voz volviendo a una calma gélida.
Entendí que mi principal responsabilidad era con la familia que se suponía que estábamos construyendo, la que está dentro de estas paredes. Lo entendí, y por eso estoy protegiendo lo que queda de la mía, que, al parecer, soy solo yo. Le pasé el aviso de ejecución hipotecaria por la mesa. En él, la fecha límite de pago, que ahora estaba a solo 3 días, estaba marcada con un rotulador rojo grueso y descarado. Este es el resultado de tu lealtad familiar. Esto es lo que nos costó. Vamos a perder esta casa por su culpa, por tu culpa. Se quedó mirando la notificación, luego los papeles del divorcio, luego el anillo en mi mano. La realidad de su situación, las consecuencias absolutas e inalterables de sus decisiones, finalmente parecían derrumbarse sobre ella. Había estado tan concentrada en la crisis de Trevor que no se había dado cuenta de que estaba creando una mucho mayor. Por favor, Marcus, susurró, y su lucha se desvaneció, reemplazada por una profunda desesperación. No, tiene que haber otra manera. Sentía, dije, el corazón frío y duro como una piedra en el pecho. Había 100 maneras más. Podrías haber hablado conmigo, pero lo elegiste. Tú tomaste tu decisión. Ahora yo tomo la mía. Volví a colocar el anillo sobre la tela de terciopelo. Un último y hermoso testimonio de un amor que ya estaba oficialmente muerto. Nuestro aniversario, 11 años. La reserva en Calín se había hecho semanas atrás, símbolo de una celebración que ahora parecía una reliquia de otra vida. Cancelarla habría sido lo lógico y sensato, pero la lógica no tenía cabida en este asunto. Necesitaba un escenario. Necesitaba un último acto. Le dije que seguíamos adelante. La petición era tan extraña, tan desconectada de la realidad de los papeles del divorcio que teníamos en la mesa, que accedió sin oponerse. Probablemente lo suficientemente aturdida y confundida como para simplemente dejarlo pasar. Quizás pensó que era una prueba, una última y desesperada oportunidad de reconciliación. Se equivocó. Era un tribunal. Nos sentamos en una mesa de la esquina con vistas a la resplandeciente extensión de la ciudad. La vista era impresionante. 1.000.000 de lucecitas prometían un mundo de posibilidades, un mundo del que ya no formábamos parte. Diane vestía de maravilla, un vestido azul intenso que solía hacer brillar sus ojos. Esta noche, simplemente estaban apagados y vacíos. Jugueteaba nerviosamente con su dedo desnudo, un hábito nervioso que había adquirido en los últimos días. No hablamos. El silencio entre nosotros era algo vivo, cargado de acusaciones no dichas y un dolor irreparable. El camarero iba y venía, sirviendo vino que no bebimos, comida que se enfrió en nuestros platos. Marcus, ¿qué estamos aquí?, preguntó finalmente, con la voz un susurro frágil. ¿Para torturarnos? Quería celebrar la ocasión, dije con la voz apagada. Para darle a nuestro matrimonio el final público que merece, ya que tú misma lidiaste con su destrucción privada. Su rostro se ensombreció. Había estado esperando una rama de olivo. Acababa de entregarle un escorpión. Justo a tiempo, un alboroto cerca de la entrada del restaurante nos llamó la atención. Era Trevor. Parecía salvaje, con el pelo despeinado y los ojos abiertos, llenos de una energía frenética y acosada. No iba vestido para un lugar como este. Llevaba sus vaqueros de trabajo grasientos y una camiseta manchada. Recorrió con la mirada la sala, y su mirada se posó en nuestra mesa como un misil guiado por calor. Corrió hacia nosotros como una exhalación, ignorando al maitre que lo perseguía a toda prisa, siseando sobre reservas y decoro. Ahí están, gruñó Trevor, con la voz baja al llegar a nuestra mesa. No miraba a Diane. Tenía la mirada fija en mí. Te he estado llamando todo el día, cobarde. No me contestas. He estado ocupado, dije con calma, tomando un sorbo de agua. Y no tengo nada que decirte. Vas a hablar conmigo, dijo, inclinándose sobre la mesa, con los nudillos blancos por el agarre al borde. Un olor a sudor y desesperación emanaba de él. ¿Crees que puedes arruinarnos la vida y esconderte tras tus abogados de lujo? Diane parecía horrorizada. Trevor, aquí no. La ignoró por completo. La cortaste. Intentas divorciarte de ella después de todo lo que hizo por ti, por nosotros, por la familia. Escupió la palabra, familia, como si fuera una maldición.
Este era el momento, la confrontación que había evitado, ahora ocurriendo en mis términos, en el ámbito que yo había elegido. Las mesas circundantes habían quedado en silencio, y los comensales observaban el drama con una mezcla de asombro y fascinación. Seamos claros sobre lo que hizo, dije con voz clara y firme, atravesando su ira. Ella no hizo nada por mí. Le robó a su marido. Le robó una reliquia familiar que representaba generaciones de confianza y compromiso. Y lo hizo para propiciar tu adicción. No es una adicción, gritó, dando un golpe en la mesa con la mano. Las copas de vino tintinearon, y unas gotas de vino tinto salpicaron el mantel blanco como sangre. Era una mala racha, y ella estaba ayudando a su hermano, algo que tú, don perfecto, jamás entenderías. Lo entiendo perfectamente, repliqué, inclinándome ligeramente hacia adelante y encontrando su mirada desencajada con una calma gélida. Entiendo que tienes una deuda de $50.000 con gente que no acepta una mala racha como pago. Entiendo que vaciaste sistemáticamente el cariño de mi esposa y mi cuenta bancaria para alimentar ese problema. Y entiendo que no estás enojado porque me estoy divorciando de ella. Estás aterrorizado porque el banco de Marcus ha cerrado oficialmente y tus acreedores vienen a cobrarte. El color desapareció de su rostro. Mi conocimiento de la cantidad específica y la magnitud real de su problema lo aturdió y lo sumió en un silencio momentáneo. Me había subestimado, ambos lo habían hecho. Se recuperó rápidamente, y su miedo se transformó de nuevo en rabia. Pero esta vez estaba impregnada de una desesperación nueva y más potente. Ya no se trata de apuestas, siseó, bajando la voz a un susurro amenazante y conspirativo. Esta gente le hará daño. Saben dónde vive. Saben dónde trabajas. La lastimarán para llegar a mí, para sacarles el dinero. Que te alejes la pone en peligro. Era su última carta, la culpa, un último y despreciable intento de encadenarme a su desastre amenazando la seguridad de Diane. Hace un año, hace una semana, habría funcionado. Habría hecho lo que fuera por protegerla, pero algo dentro de mí se había roto irremediablemente. Miré el rostro desesperado y sudoroso de Trevor y luego el de Diane, que era una máscara de puro terror silencioso. Ella sabía que decía la verdad. Ella siempre supo lo que estaba en juego y, aún así, decidió seguir el juego. Entonces, quizá deberías haberlo pensado antes de arrastrarla contigo, dije, y las palabras cayeron como astillas de hielo en el silencio. La pusiste en peligro, Trevor. Tú hiciste la apuesta. Tú contrajiste la deuda. Le dijiste que me robara. Esto es obra tuya, no mía. Metí la mano en el bolsillo de la chaqueta y saqué un bolígrafo y los papeles doblados del divorcio. Abrí el bolígrafo con un clic, el sonido era normalmente alto en el tranquilo restaurante. Desplegué los documentos sobre la mesa, los alisé y firmé en la última página con letra firme y deliberada. La tinta era oscura y definitiva contra el papel. Miré a Diane. Sus ojos estaban abiertos, suplicantes. Por fin veía la catastrófica consecuencia de su lealtad. Había protegido a su hermano, al hacerlo, había perdido a su marido, su hogar y su futuro. Me puse de pie y guardé el bolígrafo en el bolsillo. Empujé los papeles firmados por la mesa hasta que se detuvieron justo delante de su plato de comida intacta. Feliz aniversario, Diane, dije, con la voz desprovista de toda emoción, salvo un vacío inmenso y cansado. Entonces me di la vuelta y me alejé. No miré atrás. Pasé junto al atónito Maitre, atravesé el silencio de los comensales, que observaban, y salí al fresco aire nocturno. Las luces de la ciudad, que hacía apenas una hora me habían parecido tan burlonas, ahora parecían distantes e indiferentes. No sabía qué sería de ella, ni de Trevor, ni de los $50.000. Y por primera vez, me di cuenta de que no me importaba. El restaurante quedó en silencio tras de mí, un vacío creado por una vida que acababa de terminar. Ella lo había perdido todo por él, y él no tenía nada que darle a cambio. Los transportistas fueron eficientes, sus movimientos económicos y expertos. Envolvieron mi sillón en plástico, cerraron las cajas con cinta adhesiva de un tirón contundente y sacaron por la puerta los pedazos de mi antigua vida, uno a uno. Me quedé de pie junto a la ventana de la sala, viendo cómo se llenaba el camión. Sara estaba a mi lado, sosteniendo 2 tazas de café, una de las cuales me entregó. Parece tan vacío, dijo en voz baja,
señalando el espacio cavernoso que una vez fue mi sala. Solo son cosas, respondí, tomando un sorbo de café caliente, me tranquilizó. El vacío ya estaba aquí mucho antes de que llegaran los de la mudanza. Ella asintió, comprendiendo. ¿Has tenido noticias suyas? Solo un mensaje, dije, mirando a la calle, preguntándole a dónde debía reenviar el correo de los cobradores. Al parecer, el negocio de Trevor quebró oficialmente. Los usureros se llevaron todo lo que no estaba atornillado del garaje, y algunas cosas que sí lo estaban, y a ella. Vive con él en su pequeño apartamento alquilado encima de una lavandería, dije. La información me pareció extrañamente distante, como una historia sobre gente que conocía. Consiguió un segundo trabajo de camarera por la noche para ayudarlo con los pagos. Al parecer, los 50.000 se redujeron a 48. Sara negó con la cabeza, con una expresión triste y frustrada en el rostro. Se ató a una piedra que se hundía. Hay puentes que no vale la pena cruzar, Sara, dije, apartándome de la ventana, y otros hay que quemarlos para no caer en la tentación de volver. Señalé la casa vacía, se quemó solo. 6 meses después, el aroma estéril de pintura fresca y nuevos comienzos inundó mi pequeño apartamento de una habitación al otro lado de la ciudad. Era una fracción del tamaño de la casa, con vistas a una pared de ladrillo y un pequeño trozo de cielo, pero era mío. Cada mueble, cada libro en la estantería, cada factura que llegaba por correo era mío, y solo mío. Tenía un nuevo trabajo en una firma de arquitectura más pequeña, que valoraba la creatividad por encima de las relaciones sociales. Mi vida era más tranquila, más sencilla y, por primera vez en más de un año, en paz. La ejecución hipotecaria de la casa se había tramitado. Usé los pocos bienes que logré proteger durante el divorcio para pagar mi parte de la deuda restante, dejándome prácticamente sin nada. Era el precio de la libertad. Un conocido en común me dijo que Diane seguía trabajando en 2 empleos, viviendo con Trevor y atrapada en el círculo vicioso de sus deudas. Había intentado llamarme una vez hace unos meses, con la voz ronca por las lágrimas en el buzón, hablando de errores y segundas oportunidades. Lo borré sin escuchar el final. En la pequeña caja fuerte atornillada al suelo de mi nuevo armario, junto a mi pasaporte y algunos otros documentos importantes, estaba el anillo de mi abuela. A veces lo sacaba, dándole vueltas en la palma de la mano. Ya no era un símbolo de mi matrimonio con Diane. El tiempo y la distancia habían borrado la mancha de su traición. Ahora, era algo más. Era un recordatorio. Un recordatorio de que algunas promesas no valen la pena cuando la otra persona ya las ha roto en 1000 pedazos. Un recordatorio de que, a veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es alejarte. Nunca volví a ver a Diane ni a Trevor. Su capítulo en mi vida había terminado. El libro se cerró de golpe y lo depositó en un estante alto y polvoriento. Construir una nueva vida a partir de las cenizas de la anterior había sido lo más difícil que había hecho en mi vida. Me había costado mi casa, mis ahorros y una década de mi historia. Me había costado todo. Pero mientras estaba junto a mi nueva ventana, viendo cómo un nuevo amanecer pintaba el cielo, supe que había ganado lo único que realmente me pertenecía, mi autoestima, y no tenía precio.